Bueno, como les decía en un video anterior, para poder regular la máquina, primero tenemos que definir qué es lo que vamos a coser, ¿sí? Hay telas planas y telas de punto. También hay mallas no tejidas, que ellos es algo más plástico, que se toma como tela de plana, ¿no? Que no se estira. Entonces, primero, lo que tenemos que tener en cuenta es, si vamos a coser una tela que se estira, una tela de punto, tela de remera, o sea, tela que tenga elasticidad, ¿sí? Tenemos que utilizar 2 hilos de poliéster multifilamento en los costados y en el centro vamos a usar, que es el hilo que va a ir a la aguja, que va a ser un hilo de poliéster o de algodón para recta, ¿sí? En caso que vayamos a coser una tela plana, una tela que no se estira, podemos utilizar los mismos hilos o si no podemos utilizar 3 hilos como este, 3 hilos para recta. ¿Por qué? Porque el hilo multifilamento de poliéster lo que hace es brindar elasticidad a la tela. Si nosotros cosemos una tela plana, una tela que no se estira, cosemos un jean, supongamos, o cosemos fibrana o alguna tela de ese estilo, o raso, no necesitamos precisamente que tenga elasticidad porque es una tela rígida, firme. Entonces podemos utilizar los 3 hilos para recta, ¿sí? Eso en primer punto. Bueno, una vez que tenemos definido qué vamos a coser, qué tipo de tela y ya tenemos enhebrada la máquina, lo que tenemos que hacer es regularla, ¿sí? La primera regulación que vamos a hacer es esta barra, ¿sí? Que es la barra que ajusta o afloja la presión del prensatela, ¿sí? Para un lado enrosca, que le da más presión. Ahora yo les voy a mostrar, les voy a hacer zoom acá en la parte que está el resortecito para que ustedes puedan apreciar. Yo ahora le estoy haciendo presión, ahora le voy a sacar presión. ¿Ven cómo afloja un poco? Si le hago presión, baja un poquito más, ¿sí? Bueno, eso va a variar la presión que va a hacer el prensatela sobre la tela, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque supongamos, si yo estoy cosiendo esta tela que les estoy mostrando, esperen que le voy a sacar un poco el zoom. Esta tela que les estoy mostrando es seda fría, ¿sí? Supongamos que yo no le doy suficiente presión, entonces, ¿qué va a hacer la aguja? Va a hacer esto. Y no va a llegar a traspasar y no les va a coser. Cuando el prensatela tiene mucha presión, ¿qué hace? Mantiene la tela rígida, entonces cuando entra la aguja, traspasa. No le queda otra que traspasar porque está bien presionada, ¿sí? Además de eso, les va a cortar mucho más prolijo que si el prensatela no está flojo. Entonces, para este tipo de telas que son de punto, que se estiran, hay que darle presión al prensatela. En caso que querramos coser una tela plana, que es una tela que no se estira, directamente la aguja va a penetrar sin problemas. Entonces ahí podemos aflojar. Además, si estamos cosiendo una tela gruesa, también podemos aflojar para que avance mejor, no necesitamos tanta presión. Eso es la regulación de la barra de prensatela, de la presión. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, esto es al principio hasta que le agarramos la mano, ¿no? Después uno se pone canchero y ya no es necesario, pero al principio es muy importante cuando enhebramos la máquina hacerlo con 3 colores de hilo distintos. ¿Para qué? Para poder saber las tensiones y qué hilos tenemos que ajustar. Siempre es importante antes de empezar a hacer un trabajo agarrar un pedacito de la tela que vamos a utilizar para probar la costura, para no mandarnos directamente a coser y quizás la prenda de principio no nos quede bien. Entonces agarrar un pedacito de tela y probar el tema de las tensiones. Para eso nos va a ser muy útil tener un hilo de cada color. ¿Por qué? Porque al coser vamos a mirar la costura y vamos a ver qué hilo está muy flojo o qué hilo está muy ajustado, y eso lo vamos a aprender ahora en este tutorial. Bueno, este es el tensor que da tensión al hilo que va a la aguja, ¿sí? Este es el que nosotros vamos a regular en caso de necesitar mayor o menor tensión, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo de acuerdo al tipo de costura que hagamos. Por eso les digo que tengamos que poner un hilo de cada color para poder darnos cuenta. Para un lado afloja y para el otro lado ajusta, ¿sí? Es sencillo de usar, pero si no utilizan un hilo de cada color distinto, se les va a complicar en principio saber qué hilo es el que tienen que ajustar o aflojar. Bueno, en esta parte tenemos el tensor que lo que hace es ajustar
el hilo que va al crochet delantero, el hilo que ingresa por arriba, ¿sí? También mayor o menor tensión de acuerdo a la tela, que ahora los vamos a ver, pero se ajusta y se regula así. Bueno, este es el tensor que regula el hilo que viene de atrás, el hilo multifilamento que viene de atrás, en caso de coser telas de punto, ¿no? En caso de telas planas va a ser puede ser hilo multifilamento o puede ser hilo para recta. Siempre es importante que este esté bastante flojo, porque este hilo pasa por distintos lugares en la máquina, como lo mostré en el video de enhebrado, y si le damos mucha presión se tiende a cortar el hilo. También es importante cuando a veces estamos cosiendo y se corta el hilo, que esto se puede desarmar, se desenrosca, se saca el resorte y limpiemos los platitos, tanto de esta parte como los otros tensores, porque a veces con el uso se va juntando pelusa, puede ser que se junte un poquito de aceite de la máquina también y esto nos apelmaza y hace que el hilo se corte o esté sucio. Entonces siempre es indispensable mantener limpio el tema de los platitos, ¿sí? Y fijarse que no haya ningún borde afilado, que por ahí nos pueda cortar el hilo. Esas son cosas a tener en cuenta en el momento de ver por qué nos corta el hilo. A veces es mucha tensión y otras veces es mugre que tiene. Bueno, ahora vamos a hacer una prueba práctica de cómo regular. En este caso estoy cosiendo jersey, tela para remeras que se estira. Entonces vamos a coser un poco y vamos a ver cómo cose. Bueno, podemos ver que la costura se ve floja, ¿sí? Se ve desprolija. En este caso se ve que está muy flojo el hilo de arriba. Entonces nos fijamos que pase bien dentro de los platillos y lo ajustamos. Ahora seguimos probando, a ver. Miren cómo cambió la costura, cose perfecto. Ahora voy a acercar para que puedan ver la diferencia solamente con haber ajustado este tensor. Bueno, acá se puede apreciar que cuando empezamos la costura, ¿sí? Y cómo quedó después del ajuste, ¿sí? En la parte de atrás, cómo estaba cosiendo y cómo empezó a coser después del ajuste. ¿Cómo me di cuenta que era ese hilo? Porque acá notaba el hilo amarillo muy suelto, ¿sí? Y el hilo amarillo solamente tiene que coser así. Es el de la aguja, ¿sí? Entonces, muchas veces me dicen mi máquina no cose y no es que no cose, necesita regulación. Era en este caso el único tensor que faltaba, pero de la misma manera, por eso les digo que es muy importante poner hilo de 3 colores, porque así uno puede distinguir cuál es el hilo que no está bien tensionado, que le sobra o le falta tensión, ¿sí? Por eso de esta manera uno se puede dar cuenta mucho más fácil. También en estas máquinas es muy importante el tema de la aguja. Es lo mismo que en una máquina de coser familiar, ya sea recta o industrial. Uno, de acuerdo al tipo de tela que va a coser, es el tipo de aguja que va a usar, ¿sí? No es lo mismo una aguja para coser jean que una aguja para coser seda fría, ¿sí? Tenemos agujas a partir de 9 en adelante. Las 9, 11 se recomienda para telas finas, si tienen que coser, supongamos, seda fría, si tienen que coser raso, si tienen que coser encaje, tiene que ser una aguja entre 9 y 11, una 11 estaría bien, pero si con una aguja 11 van a coser jean, pueden romper la aguja y no va a perforar bien y no les va a quedar una costura prolija. Por eso es importante poner la aguja acorde al tipo de tela que van a coser. La aguja se afloja con una pincita, esto se quita y se reemplaza. Y ahora les voy a mostrar, la aguja siempre lleva, a ver si lo puedo ver porque está el crochet, se enhebra de adelante hacia atrás, no hacia el costado como algunas máquinas familiares. Esto es una overlock no recta, se enhebra de adelante hacia atrás. Bueno, y ahora después de haber hecho esta pequeña prueba, voy a mostrar cómo cose distintas telas con otro tipo de regulación, cambiando la regulación como puede coser la misma máquina. Si ustedes notan, como ya les dije, que cose mal, no es que está mal la máquina, están mal las tensiones de los hilos y
de la barra de prensa tela, ¿sí? Simplemente es eso. Cuesta al principio, hasta que uno le agarra la mano a la overlock, cuesta bastante aprender a regular. Una vez que uno está canchero ya es fácil, pero al principio es importante poner un hilo de cada color para poder aprender. Y no se olviden de siempre utilizar un pedacito de tela de la que van a coser antes para probar la regulación, porque imagínense que empiezan a hacer una remera y no la van a empezar a coser así y después regular. Tienen que probar primero el tipo de puntada que están dando, si tiene la regulación correcta, porque si no, esto así es un desastre y mucha gente dice, no, mi máquina no cose, mi máquina no cose. No, querida, tu máquina sí cose, tenés que aprender a regularla. Ese es el tema. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo cose distintos tipos de tela. Antes de mostrar, lo que les pido es que se suscriban a mi canal, le den like al video y activen la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos que suba. Espero que les haya gustado. Y bueno, aquí les dejo videos cosiendo distintos tipos de tela. Saludos.